Continuando con la presentación, ahora vamos a hablar sobre síndromes parenquimatosos pulmonares. En estos vamos a englobar todas aquellas patologías que van a afectar tanto al parénquima pulmonar. Entre estas tenemos el síndrome de condensación y la atelectasia, y también patologías que van a afectar al intersticio pulmonar. Entre estas tenemos a las intersticiopatías. Vamos a empezar con el síndrome de condensación. Para estas tenemos que saber que el parénquima pulmonar tiene una estructura heterogénea en la cual los espacios aéreos alveolares van a estar separados por tabiques interalveolares. Esta estructura heterogénea puede ser transformada a homogénea en casos de diversas patologías, como por ejemplo cuando estos espacios aéreos van a estar llenos de líquido o exudado. Tenemos así que también otra razón puede ser el colapso pulmonar. En cuanto a la etiopatogenia o a la causa tanto del síndrome de condensación como de la atelectasia, tenemos que el síndrome de condensación generalmente se debe a una neumonía. Eso quiere decir a una infección del parénquima pulmonar. Generalmente se debe a diversos microorganismos, pero el principal o el más común es el neumococo, como podemos ver en la imagen. Así también tenemos que diversos otros microorganismos pueden ocasionar la neumonía. Como ya sabemos, todos estos microorganismos van a ocasionar una inflamación, por lo tanto va a haber un traspaso de polimorfonucleares, de algún otro tipo de células sanguíneas, además de exudado o líquido que va a pasar hacia los espacios aéreos alveolares, como podemos ver en la imagen, producto de los mismos microorganismos o del tejido lesionado. Entonces, para que la neumonía se manifieste todos esos síntomas, debe ser una infección extensa para que haya suficiente líquido o exudado en los alveolos. Además, otra razón del síndrome de condensación tenemos tumores, hemorragias, edema de pulmón y neumonitis. En cuanto a la atelectasia, vamos a tener diversos mecanismos, como podemos ver aquí, la obstrucción debido a tumores, secreciones o coágulos, además de que también en la obstrucción pueden haber cuerpos extraños que vayan a estar, o como la palabra lo dice, obstruyendo las vías aéreas superiores. En cuanto a la relajación, tenemos que puede ser por presencia de líquido o de aire en la cavidad pleural, como podemos ver aquí el neumotórax o el derrame. Así también por cicatrización o fibrosis, y otro también que es la compresión extrínseca, que como podemos ver aquí un ejemplo dice el diafragma. Esto es cuando el diafragma va a elevarse y va a oprimir el parénquima pulmonar por diversas razones, como por ejemplo el embarazo, la obesidad, etc. La citis también. Otra compresión extrínseca también debido a diversos tumores que vamos a hablar más adelante. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la neumonía, generalmente el paciente puede presentar disnea por un patrón restrictivo ventilatorio. Generalmente va a presentar taquipnea e hipopnea, es decir, lo vamos a ver con una respiración superficial, además de que producto de la neumonía, por ser una infección, obviamente vamos a encontrar fiebre, dolor torácico, tos con expectoración herrumbrosa, además de que en cuanto a la neumonía vamos a encontrar la fase neumónica, como podemos ver en la imagen, aunque no en todos los casos se va a poder presentar. La fase neumónica se caracteriza por eritema malar y por herpes labial. Además de que la consolidación o síndrome de condensación, como ya expliqué anteriormente, también puede tener alguna causa por una compresión de tumores. En este caso, un ejemplo de es el tumor de Pancoast Tobías. Este tumor, localizado en el vértice pulmonar, puede ocasionar que el paciente presente una neumalgia, es decir, dolor del hombro, además de que puede comprometer la cadena simpática cervical y causar uno de estos dos síndromes que podemos ver en las imágenes.
como el síndrome de Claude-Bernard-Horner y el síndrome de Beaufort-de-Petit. El síndrome de Claude-Bernard-Horner, causada por una inhibición del sistema simpático, está caracterizado por tosis palpebral, como podemos ver en la imagen, miosis y también anhidrosis. En cuanto al síndrome de Beaufort-de-Petit, en cambio es por excitación del simpático y vamos a encontrar exoftalmia, midriasis, además de palidez y enfriamiento de la cara. En cuanto al examen físico del síndrome de condensación, lo vamos a dividir como se divide normalmente en palpación, percusión y auscultación. En cuanto a la palpación, tenemos una reducción de la expansión pulmonar y aumento de las vibraciones vocales sobre el área comprometida. En cuanto a la expansión pulmonar, como podemos ver en la imagen, la podemos detectar por medio de las técnicas ya estudiadas. A la percusión vamos a encontrar matidez o submatidez en el área afectada debido al compromiso restrictorio ventilatorio. Y en cuanto a la auscultación, vamos a dividirla mediante fases. Esto quiere decir que al inicio y al final de la consolidación vamos a encontrar estertores crepitantes al inicio y al final, mientras que en todo el apogeo de la manifestación de la consolidación vamos a encontrar un reemplazo del murmullo vesicular por el soplo tubárico, además que con respecto a la auscultación de la voz vamos a encontrar broncofonía, pectoriloquia áfona y egofonía. En cuanto a la atelectasia, vamos a dividirlo tanto por mecanismos obstructivos como mecanismos no obstructivos. En mecanismo obstructivo vamos a tener al momento de la palpación reducción de la ventilación, por lo tanto una reducción de la amplitud del pulmón, además de, por aquí dice, disminución de la expansión y menor excursión del pulmón, y también al momento de la palpación una reducción o abolición de las vibraciones vocales. Matidez con columna sonora al momento de la percusión, además de en el momento de la auscultación una ausencia y una reducción del murmullo vesicular. Esto con respecto a un patrón obstructivo, es decir, cuando hay algún objeto extraño obstruyendo las vías aéreas o algún bronquio. En cuanto al patrón no obstructivo, como ya lo manifestamos anteriormente, puede ser por alguna compresión extrínseca, por tumores o incluso el diafragma que esté oprimiendo el parénquima pulmonar. De aquí siempre va a haber un bronquio permeable. Por lo tanto, al momento de la auscultación vamos a encontrar un reemplazo del murmullo vesicular por un soplo tubárico, además de a la auscultación de la voz, pectoriloquia y egofonía, etc. Ahora vamos a pasar a otro tipo de síndrome, que es todas aquellas patologías que van a afectar al intersticio pulmonar. Entre estas tenemos que tienen diversas causas, como por ejemplo agentes inorgánicos como la silicosis, que va a provocar neumoconiosis, así agentes orgánicos que van a provocar agentes orgánicos como por ejemplo las plumas o las deposiciones de las aves, en una enfermedad que se conoce como pulmón de criador de ave. Los desconocidos como la fibrosis pulmonar idiopática, colagenopatías y diversos fármacos que pueden ocasionar esta fibrosis a nivel pulmonar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el síntoma fundamental del síndrome intersticial va a ser una disnea de esfuerzo progresiva, que no se acompaña ni de ortopnia ni de disnea paroxística, y que mediante se desencadene con menos esfuerzo tiende a ser mucho más grave el cuadro. Como podemos ver en la imagen, es una disnea de esfuerzo, además de que se acompaña con tos seca. En cuanto al examen físico, vamos a tener que al momento de la inspección, palpación y percusión, no hay datos relevantes en estos tres procedimientos, ya que se pueden encontrar todos los parámetros normal, tanto inspección, palpación y percusión. No es relevante, pero puede inducir a descartar cualquier otro síndrome que sí produzca alteración a la inspección, palpación y percusión. En cuanto a la auscultación, vamos a tener que lo más relevante aquí es que vamos a encontrar estertores crepitantes de tipo velcro, como vemos en la imagen,
que se asemeja al despegue de dos hojas de un velcro que lo vamos a encontrar generalmente en las billeteras o en algún tipo de cartera. Como ya expliqué anteriormente, la disnea de esfuerzo es lo principal en el síndrome intersticial, que no es solo de este síndrome porque también lo podemos encontrar en insuficiencia cardíaca, pero no olvidemos que los detectores crepitantes tipo velcro nos van a dar una inducción clara. Además, en el momento de la inspección podemos encontrar lo que podemos ver en la imagen, que es el hipocratismo digital, en el cual vamos a encontrar dedos en palillo de tambor y uñas como vidrio de reloj, se dice. Esta característica se la encuentra más en lo que es la fibrosis idiopática. Ahora vamos a hablar de síndromes pleurales. Las vamos a dividir en neumotórax y en derrame pleural. El neumotórax, como ya sabemos, es la presencia de aire en la cavidad pleural, lo cual la va a transformar de una cavidad virtual en una cavidad real por la presencia de aire. En cuanto a la etiología, vamos a ver que puede ser espontánea, secundaria o traumática. Espontánea generalmente se debe a la ruptura de alguna bulla o ampolla pleural, subpleural, que esta generalmente va a estar localizada en los ápices del pulmón, porque se dice que hay dos teorías. Generalmente estas bullas se forman porque en el vértice del pulmón va a haber menos perfusión sanguínea, es decir, áreas isquémicas, y producto a la isquemia se van a formar estas bullas. Además de que como la presión a este nivel de los vértices pulmonares es mucho menor, también tiende a los alvéolos distenderse con mayor facilidad y a producir la ruptura de estas bullas. Esta causa espontánea generalmente se da sin una enfermedad de fondo y se da en hombres jóvenes. Puede estar acompañado a una razón de ser que pueden ser fumadores. En cuanto a la secundaria, generalmente hay alguna patología de fondo que puede causar el neumotórax, como por ejemplo tenemos enfermedades pulmonares obstructivas, enfermedades infecciosas, enfermedades intersticiales, entre otras. En cuanto a las traumáticas, podemos tener no iatrogénicas e iatrogénicas. En las no iatrogénicas generalmente se debe a algún compromiso de la pared torácica, como por ejemplo traumatismos de tórax abierto, como heridas punzantes o fracturas costales, como vemos en la imagen. En cuanto a las iatrogénicas, generalmente se deben a procedimientos médicos que no han sido realizados de una manera correcta, como por ejemplo la colocación de una vía intravenosa central, asistencia respiratoria mecánica, o como podemos ver en la imagen, una toracocentesis o incluso biopsias pulmonares. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a presentar disnea, cianosis, dolor en punta de costado, que es un dolor que también se denomina dolor pleurítico, que tipo pleurítico, un dolor que está ubicado en la región axilar, que es punzante, cuya intensidad aumenta con la respiración al punto de impedir la tos, además de que también puede presentar tosquintosis dolorosa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a dividirlo a los neumotórax conforme a su magnitud, es decir, tenemos neumotórax pequeños, los cuales pueden ser asintomáticos y puede presentarse o no el dolor en punta de costado, mientras que en el neumotórax ya aparece la disnea, aparece la cianosis y aparece el dolor mucho más intensificado. Y cuanto al neumotórax completo, ya el pulmón se reduce a un muñón o a un puño, entonces por lo tanto esto va a estar mucho más comprometido y todos estos síntomas van a estar mucho más manifiestos o elevados. En cuanto al examen físico, también vamos a dividirlo en cuanto a neumotórax pequeño, de mediana y de gran magnitud. Entonces a los pequeños generalmente el examen físico no va a ser tan relevante, mientras que conforme va aumentando todos los hallazgos aumentan. Entonces tenemos que el tórax va a estar retraído del lado afecto, mientras que del lado contrario va a haber una suplencia funcional, por lo tanto va a estar hiperinsuflado. Esto es característico. También al momento de la palpación, la elasticidad pulmonar obviamente del lado afectado va a estar reducido, mientras que del lado contrario por la suplencia va a estar aumentada. A la palpación tenemos que las vibraciones vocales van a estar abolidas.
Y a la percusión vamos a tener una hipersonoridad, como podemos ver en la imagen, una hipersonoridad debido a la presencia de aire en la cavidad pleural. Y a la auscultación vamos a tener una abolición del murmullo vesicular, como podemos ver en la imagen. Bueno, en cuanto a los derrames pleurales, vamos a tener que los derrames pleurales generalmente, como ya sabemos, va a ser debido a la presencia de líquido en la cavidad pleural, mucho más de 25 mililitros, que es lo normal. En cuanto a esto, los vamos a dividir en dos grandes grupos, que tenemos los trasudados y los exudados. Vamos a hablar más adelante de los exudados. Primero hablemos de los trasudados. En los trasudados tenemos que puede ser por un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica. En cuanto a las razones del aumento de la presión hidrostática, principalmente tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda-derecha global. Y también tenemos al síndrome de pericarditis constrictiva, además de que otra causa es la obstrucción de la vena cava superior. En cuanto a la disminución de la presión oncótica, dos grandes razones por la disminución de esta es el síndrome nefrótico y la cirrosis hepática. Estas dos causas van a causar, estas dos razones van a producir una disminución de la albúmina o hipoalbuminemia, lo cual va a disminuir la presión oncótica. En cuanto a los exudados, generalmente se va a dar por infecciones, lo cual va a producir la inflamación y por lo tanto el traspaso de líquido por lo tanto exudativos. También puede ser por una obstrucción del drenaje linfático, pero más común son las infecciones, y estas tenemos debidas a diversos tipos de bacterias, entre ellas la más común, el neumococo, que va a causar la tuberculosis, estafilococos, klebsiella, pseudomonas, entre otros. Infecciones micóticas, histoplasmas, entre otros. Y por virus, que no son tan frecuentes, pero también se pueden presentar. En cuanto a las manifestaciones clínicas en el derrame pleural, generalmente el paciente va a producir una disnea, además de que también puede tener tos. En la disnea suele ser proporcional al tamaño del derrame. Obviamente en la insuficiencia cardíaca esta disnea va a ser mucho más intensa. Tos, además de que también produce el característico dolor pleural, que ya lo hemos hablado, que se irradia hacia la zona axilar. En cuanto al examen físico, vamos a tener que en el momento de la inspección la movilidad del tórax va a estar reducida, además de que vamos a encontrar el signo de Pittres. El signo de Pittres no es nada más que el movimiento de la apéndice sifoides hacia el lado opuesto del lado afecto. Es decir, si tengo un derrame del lado derecho, la apéndice sifoides se va a ir hacia el lado izquierdo. Al momento de la palpación vamos a encontrar un frote pleural, pero es característico de la pleuritis. Esto quiere decir que va a estar mucho antes de que el derrame ya esté manifiesto. Eso quiere decir que una vez que se elimine el frote pleural, ya hay un derrame instalado, por lo tanto está mucho más agravado el cuadro. Y en el momento de la palpación también vamos a encontrar abolición de las vibraciones vocales. Claro. Al momento de la percusión vamos a encontrar matidez con columna mate, esto es por debajo, o sea, en el lugar donde ya esté instalado el derrame vamos a encontrar matidez, debido a la presencia de líquido. Y por arriba, o la línea superior del derrame, todavía podemos encontrar sonoridad. En cuanto al murmullo vesicular, va a estar disminuido en el lado, obviamente el lado afecto o donde encontremos líquido, mientras que al lado superior del pulmón, donde no esté afectado, no haya líquido, vamos a encontrar soplo pleurítico, pectoraloquia áfona y egofonía.